sí, debería mostrarte que se está grabando esta sesión. Bueno. Así es, Okay. si se logra grabar, el ejercicio consistió en establecer un plan de actividades que se van realizando, sus antecesoras, que son las tareas que dependen para realizarse, el tiempo que se va a realizar cada una de las tareas y los costos que tienen cada una o precio que se le asigna a cada tarea para tener un valor determinado. Entonces tenemos... Pero estamos hablando ahorita, sí, del primer ejercicio, es decir, el que está a mano izquierda. Si regresamos a la imagen. Correcto, entonces estamos hablando de aquí, del de mano izquierda. Mano izquierda. Mano izquierda. Y desde la A hasta la M. Y estamos diciendo también que el tiempo para este caso son en días, no semanas, ¿verdad? Son días. Sí, en semanas. Ok. No, perdón, Entonces, días. Estamos en días. lo trabajamos en días el ejercicio. Sí, la escala de tiempo está en días. Ok. Es de la A a la M. Correcto. Ok. Ok. ¿Se logra ver las tareas Sí, en modo programación automática? Eso es muy importante porque la programación automática te establece el tiempo en que vos vas a usar la tarea y no es necesario que vos mismo establezcas qué día, sino de que automáticamente va a generar la forma en que vos vas a trabajar. Es decir, David, por ejemplo, que cuando nosotros vamos ingresando, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Por ejemplo, nosotros vamos ingresando qué fecha comienza, perdón, cuánto es su periodo de duración y después de ella qué otra actividad es la que sigue. Entonces, al ponerlo en automáticamente, Project, él ajusta las fechas de cuándo es que arranca una y cuándo es que arranca la siguiente, que está en función de la tarea previa para que se ejecute la nueva tarea. Es decir, él Sí. acomoda pues las fechas y tu ruta, él te las va ejecutando. Entonces, si lo pusiéramos manualmente, nosotros tenemos la libertad de decidir en cualquier momento, es decir, mover pues las tareas. Mover pues las tareas. Hasta se mueve también las holguras en que se va trabajando. Por eso la programamos automáticamente para que en el comienzo, que se crea con una columna en diagrama de Gantt y insertamos la columna y le damos comienzo. Correcto. Entonces vamos, ok, pero ahora vamos, es decir, asumiendo pues de que estamos desde cero. Ok, entonces Sí. mira, los datos que nos da el ejercicio son el nombre de la actividad, el tiempo de duración y su costo. Solamente esos tres parámetros nos dan de lo que hay que hacer. Entonces, lo primero que nosotros debemos ingresar, ¿quién es? Es el nombre de la actividad, ¿verdad? Así es. Entonces, en ese caso, ¿cómo lo hacemos nosotros? ¿Cómo ingresamos Entonces, eso? para el nombre de la tarea, se puede decir, como ya he dicho, se inserta una columna y como Suave, suave. nombre. Sí, suave. Acordate que somos como neófitos. Entonces, nos vamos a diagrama de Gantt, formato. Es decir, desde cero, correcto. Una vez que estamos ahí, en diagrama de Gantt, formato, nos vamos a donde dice. A insertar columna. Correcto. En este caso, lo que vamos a insertar nosotros son los nombres de las actividades. Pero en Project, él los pone como nombre de tarea, los pone Project, ¿verdad? Nombre de tarea, sí. Correcto. Finalización Entonces, del proyecto, fase 1. Sí. correcto. Entonces, nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Entonces, ya saben, entonces nos vamos a diagrama de Gantt, formato, luego Formato, insertar columna. Entonces, y ahí nombre, tenemos sin nombre de tarea. nombre de tarea. Y nos da el nombre de Espérame, la tarea. sí, pero ahí nos insertó nombre de resumen de tarea. Entonces, veamos, yo creo que él ya no nos permite hacer eso porque como nosotros Ya está. ya tenemos, correcto, nombre de tarea, entonces él ya no lo cumple. Así Pero es. hagámoslo entonces por efectos de enseñanza. Vamos a eliminar entonces nombre de tarea y luego vamos a deshacer nosotros eso que acabamos de hacer. Sí. Ok, Vamos a ver. entonces no.
También se le puede así agregar una columna al final. Correcto. Y Nos vamos, correcto, nos vamos de viaje al final de las columnas y ahí le ponemos nombre. No, en este caso creo que no sale como nombre. Oh, te lo puso como nombre de la tarea. Sí, le vamos poniendo A, B. Espérame. Que Y recordar la fase. Entonces de aquí se puede generar una fase. Nos vamos a aplicar sangría a la tarea para la fase 1, que este se le puede nombrar como fase 1. Y asignamos las tareas que componen en asignar. Nos vamos a tarea, a sangría a la tarea, y estas 3 tareas, A, B y C, corresponden a la fase 1. Y así podemos asignar. Para asignar otra celda, entonces nos vamos a su parte posterior por debajo y le damos a tarea. Y entonces esto puede comprender las fases de cada uno de los proyectos que vamos a realizar. Entonces, David, por ejemplo, si yo, por ejemplo, quisiera entonces, por ejemplo, ok, creaste, por ejemplo, nos fuimos a la celda donde dice A, nos ubicamos ahí, ¿verdad? Entonces, una vez que estamos en la celda A, nos fuimos donde dice nueva tarea. Eso era ¿dónde fue que te da opción? Fue en Y tarea. Ajá, ahí ven, estamos en diagrama de Gantt format. Entonces, cuando nosotros le damos tarea, él entonces crea una nueva fila y esa nueva fila que se creó va a ser arriba de A. Arriba de A. Ok. Y también ahora, el EDT. El EDT también es el que nos sirve para códigos de estructura o descomposición del trabajo. Cómo va enumerando cada una de las partes que va nuestro ejercicio. Y se va enumerando. ¿Sabes qué? También, David, yo creo que no nos sale el nombre de tarea porque cuando uno crea un nuevo archivo de proyecto, un nuevo proyecto, por ejemplo, si nosotros le damos archivo, nuevo, proyecto en blanco, cuando uno hace eso, él por defecto, ese nuevo proyecto ya trae modo de tarea y nombre de tarea. Esas columnas ya él las trae. Ya trae la columna duración, ya trae la columna comienzo, la fin y las predecesoras. Yo creo que por esa razón es también que cuando nosotros nos vamos a diagrama de Gantt, insertar columnas y buscamos esa opción del nombre de tarea, él no la despliega, es decir, no la muestra ahí. Porque él ya la está, ya te la entrega en el proyecto, y si ya te la entrega en el proyecto en blanco. Es decir, cuando creas un proyecto nuevo, ya él por defecto te entrega las columnas con esa función, además, pues, para... Ajá. Que le asignamos trabajo, y entonces el trabajo ya se está realizando en las tareas. Por eso es que también no lo presenta, porque A y B ya cumplieron su periodo para realización, están al 100%. Si se puede ver aquí el diagrama de tiempo, y está cada una de las fases ya. Fase 1, aquí abajo, fase 2, fase 3, y la finalización de todo, que es el resumen. Sí, pero vamos por parte entonces, mira. Entonces, volviendo acá, lo que nos da el ejercicio es el nombre de la tarea y la duración y la cuestión de las predecesoras. Después vamos a ir viendo eso, lo de las fases, y entender cómo se hace, pero ya estuviste después explicando más o menos cómo es que se hace, pues. Que pues está relativamente fácil, pues siempre nos movemos en diagrama de Gantt, introducimos una nueva fila para que ella sea la fase, y luego le aplicamos la cuestión de sangría, que eso lo de la sangría, eso está en tarea. En tarea.
Y entonces se Tarea, le da a aplicar sangría a aplicar, la tarea. correcto, aplicar sangría a la tarea. Y Eso la es vuelve para una crear la subtarea. fase. Sí, Eso es para crear la fase, ok. Pero como vamos por parte, pues para que sea, no se nos complique, pues, porque eso lo hacemos más adelante, entonces vamos a eliminar, pues, lo que creamos de hacer y vamos a deshacer la celda, pues, que eliminamos. La celda que eliminamos fue la de los nombres de las nombre de tareas, fue que eliminamos. la tarea se eliminó, Ujú. sí. Vamos con las predecesoras. Creo que para quitar eso podemos darle control Z, pues, hasta que vuelva a aparecer la columna que decía nombre de tarea. Control Z, Sí, control Z, control Z, hasta que regresemos, pues, como teníamos el proyecto. Que no te permite deshacer más. no Si me no, también permite. lo que puedes, no guardar y volverlo a abrir. Ajá. No, dale no guardar, correcto. Sí, correcto. Yo le había dado no guardar para que nos presente de nuevo las tareas que habíamos Ok, guardado. ok. Entonces Ahí veamos. están. A, B, C, D, Entonces, E. hemos definido entonces, David, que las columnas, modo de tarea, nombre de tarea, Duración. duración, comienzo, fin y predecesoras, esas, nombre de los recursos, esas columnas ya no las tira el project por default. Entonces, lo único que Sí, nosotros hacemos es ir metiendo la información. y metiendo a cada uno, sí. Y Ujú. Entonces, también se puede aplicar posponer esas tareas predecesoras. En predecesoras nos vamos a información de la tarea predecesora y posponemos el tiempo que... sí, 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 pero vamos por paso. Entonces, veamos. Entonces, por ejemplo, ok, nombre de la tarea. Pero, por ejemplo, imagínate, David, vámonos a la columna de que dice nombre de las tareas. Nombre de las tareas. Así es. Por ejemplo, en la tarea A, por Sí. ejemplo, para introducir ese nombre, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Para introducir el nombre de la tarea. Le damos clic, se puede Ujú. borrar y en vez de A puede ser planchar o levantarse sí, de la cama. Ajá, podría ser. Y se cambia el Entonces, nombre. ok. Entonces no es nada pues del otro mundo. Es como cuando trabajamos en Excel, pues. Le damos clic a la Así es. celda, le damos clic y empezamos a escribir pues el nombre de la tarea y le damos enter. Una vez le damos enter, pues ya queda, esa fila ya queda asignada con ese nombre. Con ese nombre se cambia Esa, perdón, automáticamente. sí, esa celda, perdón. Ajá. Entonces, ingresar los nombres, pues la tenemos fácil, pues. Solo Sí, ir así es. escribiendo A, B, C, D, E, F hasta M. Está Ok, en ahora viene el asunto de la duración. ¿Cómo le hacemos nosotros con la duración? Se hace el mismo paso, es decir, nos vamos, por ejemplo, si yo la tarea A la tengo en la fila 2, entonces la duración yo tengo que escribirla a la par de A, ¿verdad? la duración. Bueno, se puede mover la columna también, pero sí, la duración prácticamente es lo que te dice en cuánto tiempo se va a realizar. Y solo le Sí, hacemos clic y cambia. Puede ser 5 o 10 días. sí, 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 correcto. Va Pero variando, sí. lo que yo quiero saber también es decir, la información que está a la par de A, esos son la duración de la tarea A. Es decir, es igual que en Excel, pues. El dígito Sí, que está a la par de A, esa es la duración de quién, de la tarea A. de la tarea. Por eso es que Ok. cada uno se le asigna en cada fila, sí, con su respectiva Ujú. columna. Entonces, y hacemos lo mismo, pues damos nosotros clic en la celda y escribimos el dígito. Y escribimos el dígito. Ahora, ajá, también puede ser ese, creo que ese era otro método. Le damos doble clic, izquierdo General. y, Y estamos correcto, nos el vamos nombre, la a duración y vamos general y variando la duración. duración. Y vamos Ajá, variando también. la duración. La que Entonces, cerramos. correcto. Entonces tenemos esa opción, pues, Sí, ingresar también está en directamente, ingresar directamente en la celda de duración, lo que dilata,
escribirla, o damos doble clic izquierdo rápido y eso nos despliega pues esa ventana que dice información de la tarea y nos permite cambiar datos como el nombre de la tarea y cuánto dilata, Duración, pues correcto. sí. Cuando inicia y cuando termina. Ajá, también. Entonces ahora ya sabemos pues cómo meter el nombre de la tarea y cómo meter su duración. Y meter su Perdón, duración. sí, cómo meter su duración. Ahora viene el comienzo y el fin. El comienzo y Pero, el fin, ajá, que son que también están por default en la tabla de Excel, ya que la tabla de Project, porque cada tarea tiene una fecha límite y se le puede ver el tipo de formato que uno desee. Pues se va a archivo, opciones, y podemos dar el formato de fecha que como queremos ver su inicio y su fin. El sí, día de la ahí semana. ujú, ese formato es decir, es de qué manera pues queremos ver la información de la fecha, pues, Sí, y ahí día nos de la despliega esos formatos. semana, día Ahora, del mes, el lo otro año es y la... lo otro es que por defecto el project, cuando nosotros empezamos a meter la duración de las tareas, él por defecto asume que el proyecto inicia con la fecha que nosotros estamos creando el archivo de project. Por ejemplo, si nosotros lo estamos creando, por ejemplo, hoy 31 de mayo, entonces él asumiría que la tarea A comienza el 31 de mayo. No es ¿Ves? mayo. Si lo Ve. hiciéramos, por ejemplo, mañana, que es 1 de junio, entonces el proyecto va a decir que la fecha de inicio de nuestro proyecto es 1 de junio. De junio. Así es. Entonces, pero si se quiere cambiar una fecha más adelante en la que estamos de 31, entonces hay que mover el proyecto. Correcto. Para mover el proyecto, nosotros nos vamos de vuelta donde dice diagrama de Gantt, formato, y luego nos íbamos a donde dice mover proyecto, ¿verdad? Que el icono. Proyecto, sí, mover proyecto, y ya no iniciaríamos el martes 28, sino que iniciaríamos la fecha actual, que es el 31. Mover fechas Bien. límite y lo movemos. Diagrama de Gantt, formato. Como lo tenemos en autoprogramar, también las fechas de las predecesoras también se desplazan. Y No, el perdón. mismo Eso de mover proyecto, perdón, es en proyecto. Nos vamos a la casilla que proyecto, dice proyecto, correcto. Ajá. luego vamos a mover proyecto, Mover proyecto. que sí, y nos movemos en el tiempo que nosotros querramos iniciar todo el proyecto. Ajá, correcto. Por ejemplo, entonces, volvamos, David, donde decía proyecto, mover proyecto. Proyecto, mover proyecto. Y ahorita Entonces, ya lo solo, puse. ujú, entonces, solo por curiosidad, entonces, ajá, si nosotros damos clic ahí, ajá, no, en Entonces, la flechita que apunta hacia vemos la abajo, fecha, ven, y sí, y podemos elegir. él despliega ese calendario. Entonces, con ese Sí, calendario, nosotros podemos definir qué día y qué mes queremos arrancar. Es decir, por ejemplo, si vos le dieras a la flechita, iríamos al mes de junio, ¿verdad? mes de Junio. junio, sí. Entonces, correcto. Ahí nosotros podemos decidir qué día de junio queremos arrancar. ¿Ves? Así es. Entonces, pero no lo vamos a hacer, pues, porque ya solo para que sepan, pues, de qué manera se puede modificar o se puede mover el proyecto. Entonces, David, eso no funciona para, creo que no funciona para dos cosas de momento que podemos identificar, al menos nosotros, pues, que estamos neófitos en esto de Project. Uno es Sí. que no, es cierto que Project, cuando creamos el proyecto, él agarra como fecha de referencia la fecha en que estamos creando el archivo de Project nosotros. ¿Ven? Así es. Y se Pero, programa y correcto, pero si quisiéramos asignar una fecha, ya sabemos cómo se hace, pues que nos vamos a proyecto, mover proyecto y ahí decidimos en qué fecha. decimos en qué fecha. Correcto. Entonces así nosotros decidimos, pues, sí, voy a crear un archivo en Project del siguiente proyecto, pero este proyecto va a empezar en tal fecha. Lo Así otro es. también es que habíamos hablado con el profesor, es
que puede suceder el caso de que el proyecto lo retrasan un mes, o lo retrasan 2 meses, o lo retrasan una semana. Es decir, imagínate que nosotros pues hicimos el proyecto y estábamos diciendo, sí, este proyecto arranca el 1 de junio, es decir, mañana. Pero por X o Y razón, te dicen, mira, no conseguimos el fondo, se van a tener que aguantar 2 semanas y hasta entonces va a arrancar el proyecto. Cualquiera diría, qué barbaridad, pero es que el proyecto yo ya le había puesto que inicia el 31 y ahora ¿cómo le hago? Tranquilo, hombre, no te bebé. Ya sabes que nos vamos a proyecto, mover proyecto y ahí le decimos, se va a iniciar dentro de 2 semanas. Tranquilo, hombre, solo me voy a proyecto, mover proyecto, pum, pum, y le doy que dentro de 2 semanas va a empezar. Y listo, pues. Así es. Ok. Entonces, sigamos. Entonces, nosotros ya metimos los datos que nos dio el ejercicio, es decir, el nombre de la tarea, la duración, pero ahora nos falta ver la onda que son las predecesoras. La predecesora es la tarea que le va a seguir a una tarea base. Si, por ejemplo, después de levantarse, si uno necesita lavarse los dientes, entonces una predecesora es lo que va a suceder antes, después de lo que se va a realizar una tarea. Ajá, o para estar más claro, si regresamos a la imagen de ejercicio. Ok, entonces estamos ahorita en la que está aquí a la izquierda. Sí. Entonces, por ejemplo, la tarea C, ella dice que va a iniciar hasta que A sea finalizada, porque es su antecesor. Correcto. Es decir, que para que ella inicie, a ley tiene que haberse finalizado completamente la tarea A. Sí. Ok, entonces ahora esa onda de establecer las predecesoras, ¿cómo lo hacemos en Project? En Project la predecesora, insertamos la columna y que se nombre predecesora y la tarea C, si se logra ver ahí, C tiene 3, ese 3 es donde está asignado el nombre de la tarea A, entonces le damos check y él automáticamente va a saber que es asignado o que va a seguir, pero hasta que termine completamente la tarea A. Es La decir, D, sí. es decir, por ejemplo, es cierto, para que se haga la C, se tuvo que haber ejecutado o finalizado la tarea A, pero Project nos pone un número, entonces cualquiera diría, espérate, pero a mí me está poniendo un 3, a mí no me está poniendo que es A, pero suave. Si nosotros nos fijamos, en la fila 3, ¿quién está? La fila Está 3. A, ¿verdad? Sí, está A. Está A. Entonces, ese 3 nos está indicando que es A. Así es. El ejercicio. El B depende de D. Tienes que tener terminado D para que el antecesor sea B. No, perdón, al revés. Tiene que estar finalizado D para que se haga D. Así es. Sí, entonces, ok, entonces nos vamos a su casilla, le damos clic a esa flechita y decimos B. que tiene que estar B. Sí. E incluso si regresamos ahí, David, a la flechita, volvemos al caso de D. Si nos fijamos, ahí dice 3 y a la par del 3 está la A. Dice 4 Sí. y a la par del 4 está la B. A ver, Entonces, eso el también 5. nosotros nos sirve identificar que cuando nosotros vemos en la columna de las predecesoras, en vez de que diga A, B, C, D, sale un número. Sale Pero el aquí número. correcto, pero aquí ya no está diciendo, pues si vos ves un 4, tranquilo, hombre, ese 4 es B, es la tarea B. B. Ok, continuemos entonces. Entonces vamos con las siguientes tareas. Ahora vamos con la E, ¿verdad? Sí. La Y la E E. dice que tiene predecesora La AC. C. C. Lo mismo la F. Es la C. La D, la E y la F.
Ok, ahora vamos al otro caso. Entonces ya sabemos cómo se va asignando lo de las predecesoras. Ahora Ahora viene sí. el otro rollo. Por ejemplo, viene el caso de I. Él tiene dos predecesoras. Entonces cualquiera Y diría, oh, espérate, es cierto, yo he visto que has metido, pero solo vas metiendo una predecesora, perdón, una predecesora. Pero en el sí, caso de las dos predecesoras, no hay problema, porque ¿qué es lo que hacemos? Solo le damos check a la D y a la F, nada más, ¿verdad? nada más. E incluso Puedes tener más de si una. más de una, correcto, más de una, porque nos permite seleccionar y darle check, por ejemplo, a B, C, D, F, pero el ejercicio pues solo nos está diciendo que es D y F. Sí, Sí. y depende de D y F. Ujú. Ok, sigamos entonces. Ahora sí viene lo otro, que Los eso costos. ya no está en los que nos genera el proyecto por default o por defecto, que Sí, son los costos. que, que serían los costos, correcto. Sí, entonces asignamos nueva columna y ahí sí ya nos aparece costos porque ya no es por defecto. Cabe destacar que a algunos en el project les sale en otro formato de moneda. Entonces, Cierto, ¿cómo archivo, cambiamos eso, el formato? Porque a veces él sí, te lo puede tirar en euros, en Córdoba. Entonces, con el suave, sí. ¿Cómo era que le hacíamos, David? Más despacio, por favor. Era hacerlo archivo, desde cero, otra vez, desde cero. Al suavecito, ahí, con calma. Entonces nos vamos a archivo, archivo, opciones, opciones. eh, programación, yo creo que era en avanzado, creo que era, ¿no? avanzado. ¿Dónde está? Yo creo que, no sé si es en mostrar. Ok, ahí está, mira. Es en Sí, mostrar. en mostrar Entonces, archivo, opciones, mostrar y ahí está el símbolo. el Ok. símbolo que se le puede cambiar a Entonces dólar, nosotros sí. nos vamos, dice, a donde dice moneda, nos vamos nosotros. Y Aquí, la moneda puede correcto. Y ser, ahí sí, está, pues. Y, ok, ahí están las iniciales, pues, del país. del país. Entonces en nuestro caso es NIO. Y yo. Es, Y ya lo tendríamos, pues, en Córdoba. sí. Y salen los costos. Ya en Córdoba. Ya explicamos, ¿verdad, David, de cómo es que se introduce esa columna de costos? Sí, puedes agregar una columna, costo, escribimos Escribimos costo costos. Oh, y el correcto, ahí la tenemos. sí. Ajá, Y también lo podemos insertar en diagrama de gran formato, insertar columna. correcto. Y buscamos, pues, o escribimos costos y ya. Ya. Y como en el primer ejercicio hay que ponerlo, entonces a uno por uno se le va metiendo los costos a cada tarea. Correcto. Acá a lo que son las tareas, correcto. Y va sumando automáticamente cada uno. Y se puede ver, fíjate, en información del proyecto, el costo. Ok, entonces ¿cómo insertamos esos valores? Es igual, pues, como hemos venido trabajando. Nos vamos a esa celda, a la columna de costo, nos vamos a la celda, damos clic aquí en costos, perdón, para ingresar no es para ingresar la columna, es para ingresar el valor monetario. Damos clic y le podemos poner el Eh, costo. si por ejemplo ahí estamos en la La de tarea, la tarea tarea A, correcto. ¿Ver? sí, 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 ahí tarea está. A, fila 3. Ya le puse 300 y va a variar el costo. Correcto, entonces solamente damos clic y escribimos pues el dígito. Ya la moneda, el icono de la moneda ya él lo asigna por default, pues porque él sabe que es una columna de costos y que la moneda nosotros la definimos en Córdoba.
En Córdoba. Entonces no es necesario pues que nosotros escribamos el símbolo y pongamos Córdoba, no, solo metemos el dígito y como ya está configurado, entonces él ya sabe que es Córdoba. Está en Córdoba. Ok. Ahora, ese costo es el costo por hacer toda esa tarea, para que nos quede claro, ¿verdad? Sí. Es decir, la duración de la tarea A, por ejemplo, dice que ¿cuánto es que dilata la tarea A? La tarea A dura 10 Sí, días. 10 días, ok. Entonces ese costo es de esos 10 días. De esos 10 días, los 200 Córdoba. Ok. Ahora, la cuestión de comienzo y fin, eso el proyecto lo hace por defecto, Sí. en base a la duración de la tarea. Ahora viene lo otro. Otra cosa que necesitamos hacer es lo de límite, permitidme, De son, ya te di, comienzo, sí, anticipado, correcto. ya. Son comienzo anticipado, fin anticipado, límite de comienzo y límite de finalización. Realización. Eso cómo lo hacemos, porque esas columnas por defecto no las da el proyecto. No, lo mismo, de igual forma, agregamos una Ujú. nueva columna y le ponemos comienzo anticipado. Entonces Y ahí aparece está, y correcto. automáticamente se van generando, sí. Y podemos hacerlo con cada uno. El Y lo límite, mismo, comienzo anticipado y el otro es el fin anticipado, perdón. fin anticipado y automáticamente se van creando. Ok. También Entonces, el otro. esas columnas de comienzo anticipado, fin anticipado, a como ellos lo dicen, es decir, es qué tan temprano puedo iniciar esa tarea y qué tan temprano puedo terminar esa tarea. Sí, así como que los más tarde que podés No, terminar o que lo más temprano en este caso, lo más temprano, sí. Pero que los podemos límites es lo empezar, contrario. Y que correcto. puedes Ahora viene terminar. eso, ajá, del límite de comienzo y límite de finalización, que es decir, a más tardar cuándo A podemos más empezar tardar cuando lo entregas, sí, a más y tardar. cuándo podemos terminar. Ajá, entonces eso, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo metemos eso de límite de comienzo y límite de finalización? Igualmente, en Ajá, agregar una columna, vamos límite de comienzo y automáticamente nos va a aparecer hasta cuándo tenemos el chance para o terminar una tarea. Límite de finalización, hasta cuánto tenemos para finalizar dicha tarea. ok. También Ahora, está. si nos fijamos, esos valores que aparecen ahí, nosotros no lo estamos asignando, porque lo único que nosotros pusimos fue la duración, el nombre de la tarea y cuándo empieza el proyecto. Eso nosotros lo asignamos. Pero esos Sí, valores de cuándo es a más tardar que podemos comenzar y cuándo es a más tardar que podemos finalizar, esos valores que él despliega ahí, eso ya lo hace el project. Es decir, esa es la ventaja pues que tenemos nosotros de usar el project, que él ya calcula y nos dice a más tardar cuándo podemos comenzar y a más tardar cuándo podemos finalizar. Nuestro sí, único trabajo fue, David, que nos fuimos a agregar nueva columna y le pusimos, pues, buscamos la del límite de finalización y límite de comienzo. límite de comienzo. Nos podemos Ok, presentar. ok. Entonces ahora ya sabemos, pues, cómo es esa onda de meterlo de las columnas para lo que es límite de finalización y límite de comienzo. Así es. Ahora viene otra cosa, lo que es el hito. El hito, el hito Ujú. prácticamente es una meta que nosotros llegamos a alcanzar. Entonces, a igual forma, se le puede agregar la nueva columna y escribimos el hito. Y Ujú. estos nos permiten decidir si es una meta terminar esa tarea o no, y se deja el nombre de la tarea como se ve en el diagrama.
Ok. Ok, yo creo que entonces ya estamos pues con lo que es bueno, es cierto, nos hace falta otro, lo que es el porcentaje completado. Esa onda del porcentaje completado, ¿qué es y cómo lo ponemos? Entonces, Ponemos siempre nos vamos porcentaje entonces a agregar columnas y ahí y le buscamos damos porcentaje completado. porcentaje completado. completado. Ok, ese porcentaje completado, ¿qué es lo que nos dice, David? El porcentaje completado nos dice que es el tiempo o el trabajo que ya se estuvo realizando en una tarea. Es del 0 en una escala del 0 al 100, que tanto se ha trabajado en una tarea. Se Mm, le puede poner 20, un 15, un 10, o hasta que no se ha iniciado, que no se ha empezado y todo mm. tiene 0. Ajá, entonces, para que contextualicemos, por ejemplo, el caso de la tarea A, puede ser ponerle el techo a una casa, ¿verdad? Sí, Entonces, si así es. nosotros le pusiéramos que esa tarea va al 50%, quiere decir que la construcción de ese techo va a la mitad, es decir, va al 50%. Sí, devoramos a donde dice, también se puede lograr ver en donde está que la tarea A es el primer bloquecito que se ve ahí, tareas críticas, dice tarea A, comienzo de la tarea y fin de la tarea. Entonces, eso nos sirve para guiarnos, para ver qué Ah, tipo de tarea estamos poniendo. sí, también otra opción que tenemos es, por ejemplo, vámonos, David, donde decía nombre de tarea. Nombre de tarea. Sí, ¿no? Ok, entonces seleccionemos, solo darle clic a A. Ah, Ajá. Entonces, si nos fijamos, cuando nosotros le damos clic, se desplegan, ok, quitémosle el clic a la tarea A y demos clic aquí abajo en estas celdas en vacío, cualquier celda en vacío, no hay problema. sí, abajo. Entonces, correcto, entonces cuando nosotros le damos clic a esa celda en vacío, si nos fijamos, hay un par de líneas verticales que se proyectan incluso en el diagrama de donde están las tareas y el tiempo que le lleva. ¿Ves? Sí, Entonces, si nosotros nos vamos a la A, de vuelta le damos clic, entonces, si nosotros seguimos la proyección de esas dos líneas horizontales, perdón, está ese cuadrito rojo está dentro de esas dos líneas horizontales. vale, Entonces sí, y nos... significa, correcto, entonces significa que esa barrita roja, ¿quién es? Es la tarea A. Ah, Sí es. y se les puede Ok. cambiar qué tanto se ha trabajado, y ahorita está en un 50. Ujú, podemos definir, por ejemplo, ajá, es cierto, cuando le ponemos 50, si nos fijamos, la barrita roja le aparece una barrita azul, ¿verdad? Sí, Y dentro. si nos fijamos, esa barrita azul está como a la mitad de la barrita de la tarea A. La tarea Entonces, A. por ejemplo, ahora le ponemos, por ejemplo, que si pongámosle 80%, debería aparecer allá. Nos fijamos, ahora sale más extensa la barrita azul dentro de la barra roja. Sí. Es decir, que tiene un mayor porcentaje de progreso o finalización del proyecto. Ujú. Entonces, eso del porcentaje completado, esa función que nos proporciona Project, nos permite ver qué tanto progreso lleva una tarea. Ahora Así es. viene lo otro, viene algo que es de suma importancia, es decir, la ruta crítica. ¿Cómo le hacemos, David, para ver esa onda de la ruta crítica y qué significa para nuestro proyecto? La ruta crítica prácticamente vendría siendo el tiempo o el conjunto de las tareas que conllevan a hacer más tiempo. Nos vamos a vista y podemos Ujú. resaltar por dónde pasan las tareas con mayor tiempo para realizarse. Entonces, en vista, el Ajá. apartado de resaltar, le damos a tareas críticas y se muestra las tareas, y como ya está, entonces también la podemos dar sin resaltar todo el proyecto. Solo seleccionamos todo y le damos sin resaltar. Ujú, sin resaltar. Sí, Ahora, si volvemos a dar vista,
Y también en sí, diagrama de Gantt. ajá, diagrama de Sí. Gantt, formato, ok, Y dejamos entonces, señalado en el diagrama. ajá, entonces nosotros para ver en el diagrama la ruta crítica, si gustas le puedes dar para que veamos todo el proyecto, David. No, proyecto. Eso era en vista, proyecto Lista, completo. proyecto. Así es. Ujú. Entonces, esas barritas que se miran ahí son las tareas a realizar. Sí, Entonces, si nosotros le damos en diagrama de Gantt, diagrama de Gantt formato, ajá, y le quitamos el check que dice tareas críticas, no se va a nosotros presentar. solamente, correcto, solo estamos viendo las tareas, pero no sabemos cuál es la ruta crítica. ¿Cuál es la ruta crítica? Entonces, si queremos Gonzalo, saber quién es la ruta crítica, ajá, le damos check. Y ahora, si nos fijamos, hay unas tareas que cambiaron de color y ahora son rojas. sí. Esas son las Mm, rutas críticas por donde pasa. correcto. Entonces, ahora ya sabemos quién es nuestra ruta crítica. Así es. Es decir, quiénes son las tareas que están involucradas que definen a la ruta crítica. Eso que estoy haciendo es para ver en los hitos el tiempo en cada una de las tareas que están conformadas por cada fase. Se le puede poner una meta a un cierto conjunto de tareas por cada fase. Mm, no, hasta donde sabemos, David, la cuestión de los hitos es para establecer de que se hizo o no se hizo una tarea. Entonces, por ejemplo, Sí, mira, si nosotros nos vamos a, por ejemplo, ok, a la tarea que pertenece a la fila 15, esa es una fase. O sea, ajá, por ejemplo, nos vamos a la tarea acá. sí. Ok, entonces ahora vamos al hito de ella y le decimos sí. Ya Si no nos se va a presentar. fijamos, correcto, en el diagrama que está aquí con el calendario y las duraciones de las tareas, este diagrama de Gantt que está aquí a la derecha, cuando le dimos sí al hito, el ¡chuc! Desapareció la tarea. Desaparecer Pues las vamos, tareas. no significa que desapareció la tarea, sino que lo que nos dice el hito es que esa tarea ha sido finalizada. Finalizar. Ujú. Entonces, si le diéramos, por ejemplo, otra vez no, Se vuelve a presentar la tarea. la vuelve a presentar, correcto. Entonces, los hitos es solamente algo que te dice sí, la tarea ha sido finalizada exitosamente y completamente, ya está hecha. Así es. Ok. Ajá, también estábamos que ahí podemos ver lo de las tareas críticas aquí en el diagrama de Gantt a la derecha. Pero si queremos verlas en la tabla de Excel, ¿cómo le hacíamos? Para que él las resalte y ahí veamos en el Excel quiénes son las tareas críticas. Vista, resaltar. Tareas Vista críticas. resaltar. Le pusimos ahorita, le pusiste tareas activas en vez de tareas críticas. Y le damos tareas críticas. Tareas críticas. Ahí es. Tareas críticas. Sí, yo creo que eso es porque como estuvimos modificándole lo de las columnas, el subrayado, entonces por eso no nos muestra, pero sí, ahí están, pues. Sí, De hecho, tareas en. de hecho ahí está, pues, el caso del modo de tarea, las celdas las pone como amarillitas. Sí. Y la autoprogramar se ponen de diferente color que es por donde Sí, pasan las rutas críticas.
Entonces, nota para si algún mae agarra este video por cuestiones de la vida en YouTube, no travesíes tanto las celdas y las colores, deja que el Project haga eso, porque estarle traveseando mucho el Project después te va a estar cuadriando. Sí. Entonces, nota para los próximos que miren este tutorial, no manipulen tanto Project, ahí déjenlo que le ponga el color que él considere. Solo que sea un mae muy pro, ahí sí, pues date gusto. Ahora, es cierto, venía eso. El profesor me había preguntado, ¿por qué? Ok, para que veamos eso que vos estás viendo, que sale aquí, hoy, inicio, tarea A, tarea B, tarea D, tarea C. ¿Cómo le hacemos para ver eso? Tarea A, tarea B, tarea C. Sí, eso que tenés ahí arriba, que dice hoy, la fecha, ¿cómo hacemos para ver ese cuadro? Vamos a tarea y escala de tiempo. Sí, pero vos lo estabas mostrando en el diagrama de Gantt. En el diagrama de Gantt, por eso. En el diagrama de Mm, Gantt, vamos al diagrama de red. no, ok, diagrama de Gantt, regresemos. Ok, entonces para ver eso que hemos estado viendo, nosotros vamos a diagrama de Gantt, nos vamos a vistas y ahí hay un check que dice escala de tiempo. Entonces podemos ver la Sí, escala de tiempo. sí, podemos ver al mismo tiempo la especie de tabla Excel con las tareas y información que nosotros introducimos y la que nos va proporcionando Excel. Vemos el proyecto y su duración, las rutas críticas y también observamos la línea de tiempo. Sí. ¿Qué otra cosa? Tiempo. Algo más que se me esté olvidando. Bueno, LDT, que es el orden o estructuras de closet de trabajo. Cierto, viene lo del EDT. Para lo del EDT, ¿cómo le hacíamos para introducir eso? Igual, Nos íbamos a proyectos. tenemos los dos formatos. Vamos a diagrama de columna y escribimos EDT. Y también nos aparece. ver eso, nos íbamos a diagrama de Gantt formato, insertar columna, o nos íbamos de un solo donde dice agregar nueva columna y le damos EDT. Y también nos agrega el EDT, sí. Sí, pero, eso es lo otro, proyecto, EDT. En eso hay que definir el código. Esa onda del código, es decir, él es cómo lo ordena. Si nosotros nos fijamos, esta onda es muy similar a cuando nosotros estamos con un libro, que el libro tiene capítulos. Índices, capítulos, subtítulos. Y dentro de esos capítulos tiene subtemas. Entonces, por ejemplo, ya sabemos cómo meter la EDT y qué significa eso, pero ahora vamos a repetir lo que habíamos dicho de las fases. Nos vamos a volver a explicar cómo es que se sigue esa onda de las fases. Aquí. Entonces habíamos dicho primero que al momento de crear una fase, tenemos que por ley crear una nueva fila, es decir, arriba de A. Entonces nosotros le damos clic a A y luego nos íbamos ¿dónde? A tarea y le asignamos tarea y una tarea nueva o insertar tarea. Pues. Sí, y le ponemos que sea una fase 1.1. O fase 1, pues, como ya está escrito ahí. Sí, y lo va a tomar. La duración depende de la duración. Como es una fase, entonces yo tomo A, B y C
y Ajá. le doy Ahora, aplicar la eso, sandía. Ahí ok, está. entonces, eso de la fase, es decir, son, veámoslo así para que entendamos, es como la producción de una casa o la fabricación, de la construcción, perdón, de una casa. Las Sí, casas van por etapas. así es. Entonces, en fase uno, que bien podría ser, por ejemplo, el techo, perdón, podría ser el piso. Para que tengamos piso, tienen que haber paredes, tiene que haberse cavado una zanja, tiene que haberse emparejado el suelo, tuvo que ponerse hierro y luego dejar ir la mezcla de concreto. Entonces, para tener piso se necesita zanjeo, emparejamiento del piso, compactación del piso, se necesitan la construcción de las paredes. Entonces, nosotros podríamos decir, fase uno, ¿quién es? El piso. Ah, Y para tener el ¿veis? piso, ¿qué se hace? Se hace la tarea de la zanjeo, la tarea de ubicar las paredes, la tarea de emparejar el terreno y la tarea de poner un cimiento con mallas de hierro y luego chorrear el cemento y ponerlo a nivel. Para tener, ¿qué? El piso, es decir, fase 1. Listo, la fase Entonces, 1. en este caso, nosotros decidimos que en fase 1, ¿quiénes van a hacer las tareas que corresponden a fase 1? A, B y B C. y C. Ajá, Y lo entonces está una vez que nosotros ya habíamos creado la nueva fila que dice fase 1, ¿qué es lo que hacíamos, David? Seleccionábamos A, B y C, ¿verdad? Sí, y nos vamos a Ok, donde dice aplicar aplicar sangría a la sangría a tarea. la tarea, correcto. Entonces, el proyecto lo que hace es que esas tres tareas se las asigna a quién, a quien nosotros le dijimos que es fase 1, es decir, a la columna, a la fila, perdón, que está arriba de A, B y C. B y C. Eso sería la fase 1 de ellas. Correcto. Entonces, para fase 2, hacemos lo mismo. Nos vamos a D, le damos insertar nueva tarea, escribimos fase 2 y seleccionamos D, E y F. D, E, F y G habíamos asignado. En este caso nosotros tenemos hasta G. Seleccionamos Sí, esas cuatro tareas, ya tenemos escrito ahí arriba de D, fase 2, seleccionamos esas cuatro y le damos en asignar sangría a la aplicar tarea. sangría a la tarea, correcto. Sí, cada tarea salve subtarea. Entonces ya él asigna que esas tareas pertenecen a fase 2. La E fase igualmente 2. sería para fase 3, fase 4, Fase 4. el mismo procedimiento. Sí. Ahora, una vez que ya hicimos esa onda de la fase, si nosotros nos vamos a la EDT, EDT dice que, Desglosa eh, todas las tareas y que, subtareas, las que, ordena. que la fase 1 dice que la tiene como 1. Sí, punto 1. Entonces, ok, dice la fase 1, dice su EDT, estructura de glosa del trabajo, es fase 1. Dice que su EDT es 1. Ahora Sí. viene la tarea, a ver, veamos. La, La 1, y la... es que la 1 es la que establece todo, encierra todo el proyecto, es la duración total. La que se Ok, puede tener ok. múltiples proyectos. Entonces yo Es cierto, es seleccioné cierto. todo y toqué resumen. Y el resumen te da todo. Se le asigna una arriba para todo, que es el resumen de la duración del proyecto en total. Ya. 1.1 y es para la tarea A. Ajá, entonces la 1.1 es la fase 1. 1, sí. Entonces nosotros 1.1. explicábamos que esa onda de la EDT, de la estructura de desglose del trabajo,
es como una especie de etiqueta o identificador, que era como en un libro. Sí. Tema 1, y dentro de ese tema, por ejemplo, qué sé yo, podría ser análisis de circuitos. Entonces, tema. Y ahí dentro del análisis de circuitos, ¿qué teníamos nosotros? Análisis nodal, análisis de malla, análisis de Kirchhoff, análisis de superposición, análisis nodal. Ellos ya son subtemas del tema análisis de circuitos. Entonces, en este caso, la EDT, la fase 1, sería como el tema. Y lo 1.1, el 1.1.1, ¿él a quién le pertenece? Le pertenece a fase 1, es decir, es una tarea que pertenece a fase 1. A fase 1, A, B y C. Correcto, por Fase eso es 2. que en la fase 2 su EDT es 1.2. Y las tareas que a ella le pertenecen tienen como EDT 1.2.1, 1.2.2. ¿Y quiénes son? Son la D, E, la F y G. F y G. Así es. Y la 1.3, así para la fase 3. 1.3.1 es H y J. Y luego KLM para la fase 4. KLM. Y así se le hacen las tareas y sus tareas. Ajá, ahora viene lo otro. En proyecto, él nos da esa onda que dice EDT. Sí. Entonces, cuando nosotros nos vamos a proyecto, EDT, le podemos dar, dice, vos le diste ahorita definir código, ¿verdad? Sí, definir código. Pues se Definir código. Y lo tenemos ahorita, dice, en números ordenados. Ordenado. Ahora, si nosotros le ponemos, por ejemplo, mayúsculas ordenadas, ¿qué va a suceder? Pongámoselo, mayúsculas ordenadas, aceptar. Entonces se Entonces, hace el... ajá, ahora cambió. Sí. Ahora dice A.1. A.1.1. Y va a ser A, el indicador que es el que se definió. Así, para que lo muestre a todo, tenés que darle donde dice volver a enumerar. Volver a enumerar. Todo el proyecto y le damos a aceptar. Ahí Entonces, está. ahora sí ves. Pero eso es porque vos le pusiste ese formato. Cambiémosle el código, donde dice definir código, y démosle donde dice mayúsculas y quitárselo. Quitarle toda la información que hizo correcto. Ahora Le démosle damos mayúsculas. mayúsculas ordenadas, Y aceptar, le damos aceptar, volver a enumerar. volver a enumerar todo el proyecto. Y ahí está, ¿ves? Entonces, ahora en vez de números tenemos letras. A1, A.1, A.11, A.2, que es LDT para la fase 2. Entonces ya eso, pues, entonces ya eso es pues al gusto del cliente, pues, cómo lo querés ver, si lo querés ver con letras o con números. Así es. Sí, ahora otra cosa. Tiene lo de la línea base. ¿Cómo hacemos eso de la línea base? Ok. Seleccionamos todos los nombres de la tarea. Nos vamos a proyecto y establecemos una línea base. Entonces lo queremos para todo el proyecto, que ese sea lo que nosotros queremos concretar de un proyecto, y se establece la línea base para cada uno. También mostrar, por si a veces nos sale, entonces le vamos a mostrar, clic derecho, línea base, y ahí se puede ver la línea base que nosotros guardamos, que se está mostrando en el proyecto. La podemos quitar o desmarcar para que ya no se mire. Pero se guardó para cumplir o tener el dato correcto en cuánto tiempo se está realizando el proyecto en comparación al trabajo realizado. Esa es la línea base. Entonces, recapitulando, es decir,
ya vimos pues cómo es la cuestión de cómo se crea una línea de base. Pero Sí. nos puede suceder el caso de que no la vemos en el proyecto, porque el proyecto por defecto la línea de base es esa nueva barra gris que nosotros vemos ahí, ¿verdad? Sí, es la nueva barra gris que establece que el proyecto tiene un comienzo y un fin base que no se puede mover, pues, o sí puede mover, pero tendría que cambiar y generar otra. Uh-huh. Entonces, en el caso de que nosotros no la podemos visualizar, si repetir los pasos son, veamos, Clic derecho, uh-huh, en el diagrama, mostrar, ocultar, y sale línea base. Entonces aquí está ahí, marcado, entonces se logra ver, la que pero sí, creemos, correcto, esa es la que creamos, sí, correcto. Y le damos check y ya debería desplegarla. desplegar Ok, mi línea base. entonces la línea base, para que recapitulemos y nos quede claro, es en teoría cómo es que se nos debe ejecutar el proyecto. Sí, Es decir, por ejemplo, para la tarea A, la tarea dice que comienza en este caso el viernes y termina bien, un miércoles. y termina Entonces, un miércoles. correcto, Ahí entonces, está. la línea base nos dice que esa tarea, idealmente, ella debe comenzar viernes y debe Viernes finalizar miércoles. y de finalizar miércoles aquí. Ajá, ahora, metámosle, supongamos que a la tarea A sufrió un retraso, que no se pudo Sí, iniciar el viernes. ¿Cómo hacemos eso? entonces, Doble clic izquierdo en la tarea A, ¿verdad? sí, Y nos vamos a predecesoras. No, ¿dónde era? A predecesoras. Ah, es cierto, no podemos porque desde el tarea A, comienzo, sí, sí puede dar sí, desde el no, comienzo donde se había comenzado y le cambiamos el comienzo. Se atrasó, ajá, dijiste. también. Ujú, se atrasó. Entonces pongamos que va a ¿Cuánto? iniciar el lunes 3. El lunes 3 de junio. Ujú. Se desplazó la tarea Ah, y la línea base sigue siendo correcto, la misma. Sí. correcto. La línea base nos dice, legalmente esta tarea estaba proyectada a que se iniciara el viernes. Es Uh-huh. decir, nuestra línea base es nuestra guía de cómo es que nosotros proyectamos que se tiene que ir ejecutando el proyecto. Proyecto, Pero sí. Una imaginémonos proyección. de que por alguna razón tuvimos un retraso y no pudimos iniciar el viernes, iniciamos el lunes. Entonces El lunes. ahí nosotros podemos ver que, ahora si nos fijamos, la barra roja ya no está alineada con la barra gris, que es la línea base Gris. de ella. Sí. Entonces ahí eso que nos indica, oh, mira, estamos de viaje desfasado con la línea base. No se cumple la proyección que tenías en un principio para realizar el proyecto. Correcto. Entonces, pongámoslo pues de vuelta como estábamos. Ahora ya sabemos pues qué significa la línea base y ya sabemos pues cómo darle un offset a cada una de las tareas. Cada una de las tareas, si se atrasan, Correcto. si se Sí, adelantan, etc. correcto, porque eso nos puede pasar. Puede pasar de que una de las tareas, por ejemplo, si nos vamos a la tarea D Uh-huh. y decimos, nosotros estamos previsto que ella comienza martes, pero Martes, sí. sucedió algún problema y entonces vos podrías decir, ah, la chocho, esa tarea empezaba el martes, pero no fregué, tuvimos un problema con la maquinaria y tuvimos que arrancarla el jueves. Entonces, ¿cómo le Martes, sí. hacemos para que en Project se pueda visualizar eso? De que Exacto. íbamos a arrancar martes, pero ahora En la tenemos que arrancar jueves. jueves 13, en la columna de comienzo, entonces Uh-huh. yo le doy clic a la flechita de la fila D y entonces me permite poner el día donde se va a iniciar. Mover D para que comience el jueves y elimine el vínculo. Entonces es lo que va a No, no, generar no, es suave, suave, suave. Le estamos dando mucho, le estamos dando jueves 13, sería jueves 6. jueves Sí, 6 no, que se adelanta. lo estaba retrasando más de 2 semanas. Sí. Dice que inicia el martes 11.
Jueves 6. 11 de junio, sí. Jueves 6 sería. Cancelar y mantener el vínculo. Y eliminar no verde para que comience antes. Entonces se va a desplazar hacia adelante porque fue un adelanto lo que hicimos. No proyectamos que se iba a realizar pues después, sino de que fue el jueves 6 y no el, como habíamos dicho, que fue el lunes 10. Entonces ahí se adelanta aún más. Está Vale. programado para el 11, sí. Martes Ok. 11. Ya Bien, lo que hicimos fue adelantar. sí, sí, deshacer, ya hay que deshacer pues eso que hicimos, pero ya sabemos pues cómo es que se le mete un delay o un retraso pues a las tareas. Sí, nos vamos a la pestaña de comienzo, a la columna y Yo creo que le clic. la que sí nos permite, porque no nos estaba permitiendo, es porque ella está vinculada con otras tareas. Pero la que sí Sí, nos permite, por ejemplo, meterle un retraso podría ser el caso de la tarea L. Yo creo que ella sí nos permitiría iniciarla 1 o 2 días después. 2 días Ella después. Si es dice que ella está programada, dice, para el marzo, para el 2 de marzo, perdón, sí. No, martes 2, perdón. martes 2 de julio. Sí, aquí está martes 2 de julio. Sí, entonces, ¿cuánto le podríamos dar? 2 semanas. Sí, pero ahí estamos mucho, ahí estás en julio, sería en junio. Eso sería un adelanto, es martes 2, No, 7. perdón, sí, en julio, sí, perdón, es cierto, esa tarea está programada para julio. Si nos fijamos en el calendario, allá dice julio 24. Dice que está programada para el 2 de julio, entonces podría ser el 4 de julio. La tarea comienza y el se me desplazó 2 días, ya no va a iniciar. Como había dicho, la línea base el lunes, sino que Correcto. iniciar, Ahora sí, inicia 2 días después. 2 días después, el jueves. Entonces se Correcto. atrasó. Así es. Sigue atrasando. Así es. La otra forma de las predecesoras nada más funciona es irnos a la tarea y posponer una predecesora. Lo único que se puede es posponer predecesoras, no tareas de inicio y tareas de fin. Ajá, es decir, podemos darle esa función de posponer, pero a aquellas que tengan predecesoras. A las que no tienen predecesora, no podemos darle esa función de posponer. Así es. Eso es clave. Y también afecta a la línea más. Claro. Ok, ahora viene lo siguiente, que es lo de los calendarios. Es decir, ahorita nosotros hemos introducido que las tareas, las fases, su ruta crítica, cuánto dilatan, pero viene lo siguiente, pues viene el calendario. Sí. ¿Cómo hacemos esa onda del calendario? Porque hay que definir un horario de trabajo, qué días se trabajan y qué días no se van a trabajar. ¿Cómo le hacemos eso? Vamos a proyecto, cambiar tiempo de trabajo. También tenemos diferentes tipos de calendarios. Está el de 24 horas, el turno de noche, etcétera. Pero las semanas laborales es donde vamos Sí, a pero semanas el que vamos a utilizar es el estándar. el Calendario de estándar. proyecto, el estándar, correcto. Sí. Suave. Regresate un poco, porque ahí ya estamos avanzando a algo que no hemos explicado. Ajá. Cerremos eso. Ok, entonces cuando nosotros nos damos a estándar, se nos despliega lo siguiente. Dice excepciones y el otro, ok, vámonos donde dice excepciones. Excepciones. Aquí. Aquí abajo, ahorita estás en el de semanas laborales. Andate ahí, correcto, excepciones.
Entonces, cuando nosotros estamos ahí en excepciones, esos son días que no se van a trabajar. Entonces, si Sí, nosotros nos fijamos donde dice leyenda, dice que los días laborables son la casilla en blanco. Días no laborables, la casilla se pone en gris. sí. Horas laborables modificadas, dice que se pone con un subrayado. En este calendario, él establece que los días de excepción son color gris, son color azul, perdón. Entonces, dale clic al 29. Ahí está. Si nos fijamos, el 30 de mayo, que al menos aquí en Nicaragua es feriado nacional, ahí está en gris. Pero ¿cómo hicimos eso nosotros? De la siguiente manera. Entonces, nos vamos donde dice nombre y nosotros escribimos Día de las Madres. Madre. Ahora, ¿qué día es ese? Muy sencillo. Tenemos dos opciones. Donde está comienzo, le damos ahí clic y buscamos en el calendario. En este caso, nosotros que seleccionamos fue el 30 de mayo. Ay, Sí, pero como es solamente un día, lo que dilata ese feriado, entonces él comienza el 30 de mayo y él finaliza el 30 de 30 mayo. de Es decir, su duración es de un día. un día. Y le damos en aceptar. Así es. Ahora, eso fue para el día feriado. Ahora, ¿cómo definimos los días laborales? Nos vamos de Vamos a vuelta, proyecto, cambiar tiempo de trabajo. Y ahora, en vez de en la casilla de excepciones, le damos a la que dice semanas laborales. Ahí nos dirigimos a detalles. Ajá, Parte, y en detalles vamos a asignar de lunes a viernes del horario de 8 de la mañana a 12 p.m. como el horario laboral. Y establecemos ajá, en estos periodos laborales específicos, que es donde cor- se trabaja normalmente según el país. correcto. En nuestro caso, en Nicaragua, entonces, recapitulando, entramos el lunes, mantenemos presionado el clic izquierdo y barremos hasta el día viernes. Luego nos vamos donde dice, en el cheque dice establecer días en estos periodos laborales específicos. Entonces, una vez que estamos ahí, nosotros le damos a la casilla donde dice en la fila 1, desde aquí donde están las horas. Establecer línea desde las 8 Sí, hasta pero las 12. regresemos. Recordad que tenemos que tener seleccionados desde lunes hasta viernes. Ahí. Entonces nosotros nos veamos donde dice desde, le damos clic a esa celda. Podemos establecer la hora. Sí, y ahí nosotros pues escribimos. En este caso, pues nosotros le ponemos 8 a.m. Aquí en Nicaragua se trabaja de 8 a.m. a las 12 p.m., es decir, las 12 del mediodía. Luego, la siguiente jornada es desde la 1 p.m., que es el caso de la fila 2, ¿hasta qué hora? Hasta las Hasta las 5 5, p.m., 8 horas. sí, 8 horas. Y le damos a aceptar. Ahora viene el sábado. Ese día, ¿qué es su horario? Es desde las 8 hasta las 12. No, bien. Sí, entonces nosotros ponemos, igual como lo hemos hecho anteriormente, le damos clic en la celda, donde la celda 1, dice fila 1, desde, metemos las 8 de la mañana y luego nos vamos, dice hasta, y le ponemos 12 p.m. Ahora vamos al domingo. En el caso del domingo, nosotros nos vamos al check donde dice establecer días como periodo no laborable. Entonces ya sabemos que ese día no se trabaja. Y le damos a aceptar. Y se da. Ok, Esas líneas, sí. ajá, es cierto, ya definimos el horario, pero ahora, para ver que realmente
ese día no se trabaja, es decir, que el domingo no se trabaja, que el 30 de mayo no se trabaja, ¿cómo le hacemos para ver eso en el calendario aquí en este diagrama de Gantt que tenemos a la derecha? ¿Cómo le hacemos? Vamos a la parte superior del diagrama de Gantt, donde están las fechas o los días, y le damos Ajá. ¿Qué le damos? Clic derecho, clic izquierdo, scroll, derecho, ¿qué? escala temporal, clic derecho Ajá, y donde escala están temporal, los numeritos de la los fecha, en días, esa barrita, sí, entonces de le la damos clic semana, derecho. sí, Clic derecho y luego nos vamos donde dice escala periodo, temporal, la escala temporal y lo último, periodo no laborable. periodo no laborable. Entonces, Sí. ahí que decimos, donde dice en el formato dibujar, ahí hay un check, perdón, ahí dice dibujar y tenemos tres opciones, dice detrás de la barra de tareas, delante de la barra de tareas o no dibujar. En nuestro caso le vamos a dar, dice, detrás de la barra de tareas. Detrás. Sí, detrás. Y ahí nosotros podemos seleccionar pues qué color lo querés para visualizarlo, si lo querés rojo, azul, negro, amarillo, ahí vos, eso es criterio del cliente. Sí. Y el patrón pues de cómo quiere que se muestre, si quieres que se muestre como una barra sólida o como unas cuadrículas finas. Ok, en este caso vos decidiste que fuera verde, fuera detrás, ajá, ok. Entonces ahora sí, como ya definimos el horario, podemos ver que el día domingo sale que no se trabaja. No se trabaja ninguno de los domingos y el jueves que se ve más atrás dice es el Que 30 fue y no 30 se de trabaja. mayo, no se trabajó porque es ¿Verdad? feriado. Y se ve también las escalas de tiempo donde inicia y termina los trabajos. Sí, pero para hacer eso, ¿qué fue lo que hiciste? Para ver ese horario, ¿cómo lo hiciste para ver esa hora? ¿Qué fue lo que hiciste? Le doy doble clic o clic derecho a escala temporal y nos vamos a nivel inferior. Entonces, en el nivel inferior nos va a mostrar por hora cómo se va trabajando cada uno de los espacios en blanco, que son días laborables. Y le damos que cuente hora por hora. 8, 9, 10, 11 y el 12 de la tarde Correcto, no que las trabaja, 12 del mediodía. porque es el almuerzo, sí, aquí en Nicaragua. Correcto. Ahí Vuelve a dice, trabajar hasta la 1. volvemos a empezar a la 1 y finalizamos a las 5. 5 y todo ese tiempo no se trabaja. Hasta que vuelva así, a ser las 8 de la mañana y ya es un periodo laborable. Todos los Correcto. verdes en el periodo no laborable. Así es. Ahora, ya vimos esa onda. Ahora, falta otra cosa que se nos está yendo por alto, que es lo de la fase. Nosotros Ah, no hemos explicado que esas fases también el diagrama de Gantt las representa como barritas. aquí fase 1, fase 2. Entonces vámonos a donde dice vista, proyecto completo. Sí, el proyecto completo es el que nos permite visualizar todo el proyecto. Vista, proyecto completo. Ok, entonces veamos, vista, proyecto completo. Ahí ya vemos todas las tareas, vemos la línea base, estamos viendo la ruta crítica, pero ahora también aparecieron unas nuevas barras. Así. Estas barras. Uh-huh. Esas barras, todo lo que está debajo de esa barra son las tareas que le corresponden a esa fase. Ahora, ¿qué significa ese número al final de la barra de la fase, David? Son los hitos. El hito que es de resumen de la línea ACE cuando logramos terminar todo el proyecto y en cada uno de los, por ejemplo, decirlo así, fases, se genera un hito de que todas esas tareas completadas en una misma fase ya están realizadas. Yo las dejé como hitos. Si no, sería solamente la fase
que compone cada una de las tareas y subtareas. A, B y C, aquí fase 1. D, E, F, G es la fase 2. Y si yo le quiero, lo establezco como un hito cuando no se haya completado. ¿Sí? Algo muy importante es también saber el tiempo de trabajo de cada uno. Cada cuánto se ha completado. Entonces, aquí puede ser que la tarea, bueno, aumente un 45, 55%. Entonces, hay algo muy importante. Ya no va a valer lo mismo. Ya no va a ser un costo total, sino de que va a haber un costo restante, que ese se elimina ya que se había completado un porcentaje de la tarea. Y ese costo restante se le puede generar un informe de cómo va variando los costos. Entonces, vamos a la información general de los costos de tarea. Y nos presenta el estado de cada una de las tareas y el retraso que tiene. Correcto, correcto. Otra cosa que se me está olvidando es que también podemos ver las estadísticas del proyecto que nos proporciona más información, que eso lo hacemos en proyecto. Vamos a proyecto y le damos donde dice información del proyecto y luego en estadísticas. Entonces, en esa ventanita, ¿qué nos dice? Nos dice la duración del proyecto, lo previsto, lo real y lo restante. E incluso nos va diciendo cuánto es el costo restante que nos falta por pagar. Eso es como podemos verlo también, David. Es como todo, pues en un proyecto de una vivienda, supongamos que construir una vivienda nos cuesta unos 100,000 córdobas y el proyecto ya lleva 2 semanas de avance. Como se ha avanzado, significa que hemos comprado materiales de construcción, se le ha pagado a los obreros, se ha pagado, además de los materiales de construcción, el alquiler de las máquinas, se ha pagado el consumo de energía eléctrica por hacer uso de las herramientas. Entonces, como ya se ha trabajado, ya se ha consumido del presupuesto que teníamos. Por eso es que nos sale un costo actual, es decir, todo lo que vale el proyecto, y el restante es lo que nos falta por pagar. Porque si nos fijamos en el restante, es menor que el costo actual, porque a medida que nuestro proyecto avanza, tenemos que ir pagando cada vez menos. Es decir, nos va quedando menos fondo, pues. Así es, a medida que avanzan el trabajo de cada una de las tareas. Correcto. E incluso volvamos a proyectos, estadísticas, proyecto, información del proyecto, estadísticas. Y, ok, si nos fijamos donde dice duración, dice 8%, que eso es porcentaje completado. Y nos dice porcentaje completado, dice 8%. ¿De qué? De todo el proyecto. De todo el proyecto, así es. Y aquí, como solo es un poquito lo que se completó, puedo volver a hacer y debo volverme que no se complete nada. Y va a cambiar. Ahora no se ha completado nada. O cuando ya tengamos todo completo, le vamos a tarea, le damos 100% y ya ahí todo está completado. Lo mismo vamos a la información y tiene que salir 100% del trabajo completado. Correcto. Dice restante, nada. Costo restante, tampoco nada. ¿Por qué? Porque se supone que todo el presupuesto que teníamos asignado al proyecto ya se consumió. Sí. Correcto. Ok, entonces, algo más que se nos olvide, creo que eso sería todo, ¿verdad? Así es. Ok, entonces ahora vamos a proceder a explicar el ejercicio 2-1, que es el que estaba en la tabla A, mano derecha. Ok, entonces procedo yo, pues, de verdad.
Ok, entonces veamos. Como ya veníamos trabajando con vos, David, se explicó y se avanzaron bastantes cosas. Sí, Prácticamente aquí lo que vamos a hacer pues es un review de todo lo que hemos venido trabajando. Ya se vio cómo se hace, ¿no? El calendario, qué significan, cómo se muestran, la cuestión de la fase, los costos que tienen cada uno, los trabajos a correcto, realizar, el costo, la cuestión de los hitos. los hitos. Otra cosa que se nos olvidó es que, por ejemplo, mira, si yo le pusiera a la fase 1 su hito, él asume que todas estas tareas, al darle el hito, se supone que todas las tareas asignadas a la fase 1 ya están completadas. Completadas automáticamente. Y este dígito que nos muestra aquí es el día 6 del mes 5. En mi caso, él lo pone así porque tengo configurado el calendario de la siguiente manera. Primero el mes y luego el día. Entonces, eso, ojito, pues. En mi caso, Project lo hace porque se sincroniza con cómo tengo configurado el calendario en mi computadora. Pero si vos, Sí, vos lo tuvieras, por ejemplo, primero día y luego mes, entonces ya sabes que este primer dígito es el día y el siguiente dígito es el mes. Pero en mi es el caso mes. es primero es el mes y luego es el día. Ok. Entonces veamos, en mi caso yo tengo pues los costos en dólares. Aquí si nos fijamos en el costo restante dice que no hay nada porque estas tareas él ya está diciéndome que ya están finalizadas al 100%. Y eso lo Sí, podemos observar aquí, pues, porque si nos fijamos en esa barra azul, que es un azul más intenso, ya están él la completadas. muestra correcto como completada. Otro caso que podemos hacer es, espérame, a ver, eso era, sí, tengo la cuestión de las tareas críticas. Eso era otra manera, pues, que si nosotros ubicamos el cursor y lo mantenemos ahí sin dar clic, él nos dice tarea A, cuándo comienza, cuándo termina y su duración. Duración, sí. Sí, así es. Es un Y si nos progreso de movemos, toda. correcto, y si nos movemos a la parte de la barrita azul intenso, nos dice porcentaje completado, 100. O sea, ya terminó esa tarea. También teníamos la otra opción que es aquí. Si nosotros nos vamos a vista, escala de tiempo, él nos muestra esta barra. Sí, y está en azul que es el trabajo que se ha realizado. Un azul Correcto. oscuro. Y esto azul es el porcentaje ya trabajado, lo avanzado. Pues correcto, así es. Sí. Y lo más celeste aún no se ha trabajado. Correcto. Y en mi caso yo las tengo pues aquí dice fase uno, fase 2 perdón, fase 3 y fase 4. Así es. Entonces voy a proyecto, lista, proyecto completo. Proyecto, actualizar proyecto, sacar. Ah, ok. Esa es otra cosa que el profesor había preguntado. ¿Por qué no te sale, dice, dentro del cuadrito? Eso del cuadrito prácticamente es el zoom. Por ejemplo, mira, si yo le doy aquí, visualizo, si nos fijamos, aquí todas las tareas, ¿ves? Sí, Desde la primera hasta la última. hasta la última. Pero si yo Que se logra despliego copiar. esto hacia acá, yo lo que Solo voy son es como una especie, correcto, es una especie de zoom, pues. de Es zoom. decir, y también si nos fijamos, al hacer este movimiento de este cuadro, yo decido qué es lo que él quiero que me muestre. Pero se me Desde qué, muestre desde qué fecha hasta qué fecha quiero que me muestre. ¿Ves? En y este qué caso yo estoy tareas son las mostrando, que ajá, en este pertenecen caso, a cada uno.
En este caso yo solo estoy mostrando hasta el día 2 del mes 6. Día 2 del mes 6. Si yo le doy aquí, él me va a Se mostrar presenta hasta todo. ahí. Sí. ¿Ves? También en vista el proyecto completo para verlo todo. Vista, proyecto completo. Y vamos a quitar esto aquí. Vista, proyecto completo. Aquí vamos a quitar la escala de aquí. De vuelta, vista, proyecto completo, y ahí lo muestro. Y Ahora sí, sí, todo el proyecto. puede ver de dos formas, sí. Ahora, si me voy a escala de tiempo, ahí está, ¿ves? Estamos dentro. E incluso yo le puedo indicar a partir de qué día quiero que me muestre. Mira, el día de inicio lo podemos controlar aquí Ya de fin. y el día final aquí lo podemos controlar. Es decir, esta es una especie de zoom, pues, que nosotros podemos decir, quiero ver de la fecha tal a la fecha tal. Entonces aquí, este brother, el diagrama de Gantt me va a mostrar este rango que yo lo estoy definiendo en la escala de tiempo. Para el tiempo. Vamos, quiero esto completo, ahí está. Entonces, pues ya sabemos ahora pues esa otra función que nos permite el proyecto. Sí. Lo otro también que estábamos viendo con vos, David, era que aparte del diagrama de Gantt, nosotros también podemos visualizar desde otras maneras. Podemos, por ejemplo, visualizar aquí en escala de tiempo. La escala de tiempo, el progreso o el que tiene en Correcto, una fecha. Sí. correcto. Pero aquí solo estamos viendo la fase. Entonces, ¿cómo le hago para ver también las tareas? Entonces le damos clic derecho. Eso era. Derecho. Rango de fecha, dice. Duración. Insertar tarea, tarea existente. Ajá, ahí era. Damos clic derecho. Insertar tarea, Tarea tarea existente. existente y la Y marcamos seleccionamos. las tareas para ver si. Correcto. Vamos a aceptar y ahora ahí están. ¿Ves? Ahora vemos la fase y vemos las tareas. Y si nos Por fijamos, tarea. la A, la B, la C, la F tienen un check diciéndonos 100% que completa. es correcto, están 100%, están finalizados. Algo más. La cosa que se me estoy olvidando, que no hayamos explicado, ya pasamos por lo de la duración, el nombre de tarea, lo de la fase. Y Cierto, finalización. cierto. Tenemos una opción, mira, cuando nosotros creamos una tarea nueva, por ejemplo, yo aquí voy a poner la tarea, qué sé yo, Z, Enter, él por default a mí me la creó en automático. Hay Sí. dos maneras de hacer eso. Es que nos vamos a tarea y le damos en autoprogramar o le damos Bueno, programar manualmente. sí. También podemos irnos a toda la columna y decirle que toda esa columna sea autoprogramar Autoprograma. o toda la columna programar manualmente. Pero en este caso, pues nosotros nos vamos a quedar aquí con autoprogramar. Autoprograma. La otra opción que tenemos es aquí en esta ventanita, nosotros le damos clic que dice todas Programar las nuevas, automático. todas las nuevas tareas que vayamos a crear, ¿cómo querés que sean? ¿Querés que sean manual o automáticamente? Entonces nosotros decimos automática. Entonces cada vez que yo cree una nueva tarea, Z, Y, si nos fijamos, está en automática. Si yo le doy, no, quiero que las nuevas tareas que vaya creando sean manual,
Y ahora voy a darle X. ¿Ya viste ahora cómo sale? Sale manual. Derecho. Para que X no pertenezca a la edad de vincularse. No pertenece a ese proyecto. Para eliminar estas tareas. Sí. Ajá, ese otro método que casi no lo explicamos. Si creo una tarea, por ejemplo, y por accidente creo otra tarea y otra tarea y otra tarea, eliminarlas, las seleccionamos y le damos, voy a eliminar una, la selecciono y le doy delete, 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 que le di borrar, pero esta onda sigue aquí. Entonces selecciono la fila y le doy delete. Se va mal. Voy a crear una tarea por aquí. Entonces, tenemos varias opciones. O le doy clic y luego le doy delete y ya. Por si por accidente, pues creamos una tarea, ya sabemos cómo es la jugada para borrar. Sí. Ya cambiamos el formato, vos lo tenés el día, la semana, mes, luego el día del mes y el año. Otro método de introducir el hito, además de venir a agregar nueva columna y poner este hito, perdón, ahí ya me lo da, ya, hito, a ver, agregar nueva columna, Hito. hito. Otra opción creo que tenemos es venirnos a tarea, y creo que aquí está, hito, ¿no? Insertar un hito. ¿Ves? Pero el problema de ese brother es que solo nos inserta una celda nada más. Una celda sí, que no corresponde al periodo de trabajo que nosotros estamos haciendo. Sí, Sí. y lo que crea, si nos fijamos, fue toda una fila. Toda una fila independientemente del proyecto, sí. Correcto, una fila independiente con las otras tareas. Entonces, para que no nos confundamos con ese, entonces ya sabemos. De esa columna hermosa que nosotros vimos aquí, pegar nueva columna, nos buscamos hito, o A, B, C, D, E, F, G, H, H que está. O por si se nos olvida, pues ya sabemos. Entonces, vamos a navegar formato, insertar columna y ahí buscamos qué es lo que queremos anexar. Otra cosa, algo de más que se nos olvide. Estamos claros. Es cierto, otra cosa. ¿Cuál es la diferencia de mover proyecto y el comienzo? O sea, si, por ejemplo, nosotros, dice que el proyecto inicia el 27 o inició, pues, el 27 del mes 5, es decir, el 27 de mayo. Entonces, cualquiera diría, si yo quiero que no comience esa fecha, yo entonces me voy a comienzo y le doy. Dice que quiero que comience, vamos a asumir, hoy 31. Hoy 31. Pero si nos fijamos, las otras fechas no se modificaron. Y solo modificó a la fase, pero su línea de base se mantiene y no hay ningún cambio con las otras tareas. Se programó manualmente porque esa es la duración total. Si fuera la tarea Correcto. azul, Sí, incluso pasó a programación manual, porque nosotros estamos modificando el valor, pero solo de esto. Entonces, si nos solo de la fijamos, duración. sí, no afecta a todo el proyecto como tal. Sí. No lo Solo una afecta, tarea. Sí. solo afectó a esto, es decir, a la cuestión de la fase global, que es Sí, la de la duración total duración. del proyecto. Entonces vos decís, entonces andate a fase 1 y modificarlo a él. Vamos a hacer una que inicia mañana.
Y tampoco, solo desplazó ¿a quién? A la fase. A la El fase. proyecto sigue con la fecha vieja. Entonces, Sí, del inicio. entonces vos decís, entonces, hacéselo a la tarea. Vamos a ver si es cierto que con la tarea se modifica todo. Si te fijas, solo ¿a quién desplazó solo? Solo la tarea A la A. tarea. El Sí. resto de tareas, vamos a ver. De hecho, sí modificó la otra. Porque A tiene sucesor, que para que A termine tienen que terminar otra. Y así se inician. Como habíamos dicho en las predecesoras, esa es la respuesta. Sí, A es sí lo predecesora movió, sí, de algunas correcto. tareas. Sí, sí lo Así es. movió, pero si nos fijamos aquí, en el caso de esta tarea, la tarea acá, no la movió. No, la K A ver, es, vamos a darle que sí, inicie primero. Entonces, ella su inicia antecesor. primero. Se supone que la K está en función G, G, no, de de F, F, perdón. de F, Y F está en función de B. B. Entonces las que vamos a ver son D y E. Sí, pero no D y tiene C, sentido, porque si yo moví la tarea A, él tuvo que haber sí, movido todas estas otras tareas también. sí. Vamos a ponerle Solo que la A iniciamos. y su eh, predecesor. Porque si no sería mover todo el proyecto en sí, sí que no. el otro también que podemos hacer es, no sé qué más podemos hacer, pero ya vimos pues que no es muy prudente. Entonces, por eso es que nosotros hacíamos que nos íbamos a proyecto, y aquí sí, este brother mueve todito el proyecto. Así es. Es lo que ya estuvimos viendo pues previamente. Bueno, creo que eso sería todo, no tenemos nada más que agregar. A veces puede cuadrear un poco el proyecto, creo que eso estará en función también de qué versión utilicen. En mi caso yo tuve problemas pues con las cuestiones de las creaciones de la fase. Tuve que darle varias veces para que pudiera crearla. En tu caso, David, pues resultó ser más sencillo. Sí. Y eso, pues creo que eso sería todo por hoy. Cualquier cosa, escriban al correo privado y cobramos $10 por consulta. Muy barato, David, $10 por consulta. Sí, un poco. ¿Algo más que agregar por tu parte, David? Definimos sí, todos los conceptos de cómo se crea una tarea hasta lo último que era el informe de cómo se crean la variación de costos y los calendarios. Y hay diferentes turnos, así podemos concluir todo lo que hemos aprendido de crear el EDT, los hitos. Así que tampoco pues nos olvidemos de las herramientas que nos proporciona el proyecto. Por ejemplo, una de ellas que es bastante útil es proyecto, informe del proyecto, estadísticas, y con él pues podemos observar información respecto a nuestro proyecto, que son como el costo que llevamos, lo que nos hace falta, entre otros detalles. Pues a medida que nosotros se avance más en el uso del proyecto, pues veremos más herramientas, empezaremos a entender qué es lo que hace cada una de ellas, etcétera, 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 etcétera. O sea, Project es una herramienta muy potente. Tenemos muchas funciones. Lo que apenas nosotros hemos puesto es un dedo en la orilla del mar. Apenas tenemos sumergido un dedo. Otra cosa también es que también tiene su ayuda.
ayuda, puedes consultar, mostrar aprendizaje. Y pues si alguien viera este tutorial, pues que no se quede solamente con lo que vio aquí, sino que también busque más información, pues. Fortuna, pues hoy YouTube es una plataforma bien grande y hay mucha información respecto a esto y pues agradecer tanto al profesor Guillén que nos motivó y nos impulsó a hacer uso del proyecto y agradecer pues a los canales de YouTube que suben buen contenido respecto al proyecto y nos ha servido mucho para hacer lo que hemos presentado. Creo que eso sería por hoy, pues. Muchas gracias por su atención y espero que sea de el agrado del profesor Guillén, pues este tutorial sumamente extenso de más de 2 horas. Pero esperamos pues que haya sido de su agrado y procuramos pues ir tocando con paciencia y el suave detalles y funciones pues que tiene el proyecto. Creo que eso sería nada más por mi parte, pues que agregar. No sé si tienes algunas palabras de cierre, David. Que haya servido este tutorial para adquirir los conocimientos de la duración de un proyecto, cómo meter costos, qué es un EDT o estructuras de cruce de trabajo y también saber qué es un hito, etcétera. Todos esos conocimientos se han venido dando en este programa como es Project y la práctica es el maestro prácticamente. Así es. Práctica es el maestro y pues ser curioso, pues ir traveseando qué es lo que hace cada función del proyecto. Ok, solamente pues sin nada más que agregar, chao, chao y muchas gracias por su atención. Listo, pues David, ahora a ver dónde se guardó esta onda. Voy a revisar dónde lo guardó. Ah, no, espérate, esta onda sigue grabando.